de estudio de esta noche y vamos a leer de nuevo capítulo 2, versículo 8, capítulo 2, versículo 8 de Colosenses. Quiero recordar que somos una misión evangélica reformada para Colombia y el mundo. Misión comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo, según nos dice la palabra de Dios. Hoy estamos transmitiendo desde la Iglesia Bíblica Bautista Comunidad de Amor. Así que acompáñenme por favor al versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses. Nos dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, qué grandioso texto. Hoy estamos mirando, mis hermanos, seguimos profundizando en el versículo 8, y es la estrategia del mundo para engañar a los creyentes en Cristo Jesús. Y tenemos entonces una primera estrategia aquí de engaño que se llama la filosofía. Recuerden ustedes, mis hermanos, que la filosofía, la definición de la filosofía, sencillamente, mis hermanos, es ser un amante de la sabiduría, de la búsqueda de la verdad, aparte de la revelación de la palabra de Dios. Hermanos, bien interesante esto, ¿no es cierto, hermanos? La sabiduría, que significa amor o amante de la sabiduría, es una búsqueda de la verdad aparte de la palabra de Dios. Bien, hermanos, dijimos hace 8 días que hoy íbamos a profundizar un poquito en este aspecto de la filosofía. ¿Por qué Pablo mencionará la filosofía aquí, mis hermanos, en plural? Las filosofías o distintas maneras de pensamiento, mis queridos hermanos. Bien, de manera que vamos a estar mirando varios aspectos, no solamente la filosofía, sino también los conceptos fraudulentos, las prácticas tradicionales, los valores antibíblicos. Esperamos que podamos abordar los 4 aspectos, pero si no, no tenemos afán, mis queridos hermanos. Bien. Cuando Pablo menciona aquí las filosofías, es bueno y necesario que podamos entender, entre otras cosas, cuántas escuelas filosóficas habían en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, dentro de los judíos. Bueno, mis amados hermanos, según el historiador judío Flavio Josefo, un historiador que vivió entre el año 37 y 100 después de Cristo, según este historiador, existían 3 tipos de filosofías entre los judíos. Hermanos, existía la primera escuela
filosófica era la de los fariseos. Ahora recuerden ustedes que la palabra fariseo significa separado, implica separado, pues porque ellos se consideraban menos pecadores que el común de la gente. Ellos se creían que estaban apartados, separados totalmente de los pecadores. Acuérdense ustedes que ellos eran el grupo, uno de los grupos más opositores dentro del ministerio del Señor Jesucristo, ahora que estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Así que, mis hermanos, aquí tenemos pues la primera escuela filosófica dentro de los judíos. Ahora, ¿qué creían? ¿Qué creía esta escuela? ¿Qué creían los fariseos dentro de toda su componente de creencias, mis hermanos? ¿Qué había? Bueno, para mencionar por lo menos seis de los postulados que ellos creían que tenían y que trataban de seguir al pie de la letra. Bueno, mis hermanos, ellos creían en primer lugar en la libertad humana. En la libertad humana. Así que el liberalismo no es un asunto exclusivo, hermanos, del modernismo o posmodernismo. No, aquí tenemos como uno de los principios de creencia dentro de los fariseos estaba la libertad humana. También tenían ellos creían en la inmortalidad del alma. Ellos creían en lo eterno del alma, en la inmortalidad del alma. Interesante, ¿cierto? También creían un tercer concepto de lo que creían. Ellos creían en que habían unos castigos y unas recompensas eternas. Unos castigos y unas recompensas eternas. Ellos también creían en la resurrección. Interesante, ¿cierto, hermanos? También creían en la obligación de obedecer sus tradiciones interpretativas a nivel religioso. En eso eran recalcitrantes, hermanos. En las tradiciones de la propia interpretación que habían hecho mis hermanos del Antiguo Testamento, como la Torá, por ejemplo. Ellos creían en la tradición oral, por ejemplo. Entonces creían en esto. Y un sexto concepto de lo que creía esta escuela, mis hermanos, es que ellos creían y procuraban influenciar muy fuertemente en la vida política del país. Sí, ellos creían que debían influenciar fuertemente en la vida política de Israel. Esto a grosso modo de lo que creía esta primera escuela. Ahora, recuerden, mis hermanos, estamos mencionando esto porque Pablo menciona aquí precisamente filosofías. Entonces, para poder tener nosotros una aproximación al entendimiento de lo que estaba queriendo decir el apóstol Pablo, pues necesitamos saber qué había en ese tiempo, mis queridos hermanos, con respecto a esto. Una segunda escuela era la escuela de los saduceos. Sí, la escuela de los saduceos era otro grupo opositor al Señor y también opositor en cierto sentido a los fariseos. Entonces había un continuo choque entre ellos. Por ejemplo, ellos, ¿qué creían? Bueno, realmente lo que ellos negaban. Entonces, si lo negaban era porque, pues, definitivamente no creían en lo que negaban. Ellos, por ejemplo, negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. Para ellos, mis hermanos, el alma no era inmortal y también para ellos, mis hermanos, la resurrección no existía en primera instancia. ¿Qué otra cosa negaba también esta segunda escuela, mis hermanos? Ellos negaban la existencia de espíritus o ángeles. Entonces ellos no creían en los ángeles.
¿cierto? Ellos no creían en los ángeles, ni en ningún tipo de espíritus. Tampoco aceptaban la predestinación. Uy, qué tremendo esto, hermanos. Cuando estaba organizando estas notas y encontré esto, uy, hermanos, vino a mi mente, ¿cómo? ¿Cómo que aquí estoy encontrando las raíces de los opositores a la doctrina de la predestinación? Yo que creía que era un asunto del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI, yo que creía eso. Pues hermanos, ¿cómo les parece que dentro de lo que estos saduceos no aceptaban se encontraba la predestinación? Bien, también negaban la interpretación que los fariseos le daban a la Torá. Ellos estaban en oposición a los fariseos. Entonces tenemos acá que eran rivales entre ellos mismos, eran rivales entre ellos, mis hermanos. Pero también me encontré otro asunto, hermanos, que también me generó como una tanta admiración. Resulta que estos señores saduceos no solamente negaban y se oponían a la predestinación, sino que ellos también enfatizaban en el libre albedrío humano para escoger entre el bien y el mal. Sí, hermanos, ellos enfatizaban en el libre albedrío humano, es decir, para ellos el hombre tiene plena libertad entre escoger hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿Cuál es la escuela filosófica? Sí. ¿Cuál es la escuela teológica? Más bien, voy a ponerlo así. ¿Cuál es la escuela teológica que hoy proclama esto de el libre albedrío? Pues hermanos, estamos hablando del arminianismo como tal. Entonces resulta que ese asunto no era una cuestión exclusiva de Jacobo Arminio o sus estudiantes, sino que estamos viendo aquí la raíz en los saduceos, grupo religioso del tiempo del Señor. Mis hermanos, entonces ellos creían plenamente en esta libre albedrío. Hermanos, también sostenían ellos que Dios premiaba a los hombres buenos en vida, por lo que ellos, al ser ricos, eran el pueblo bueno. Su filosofía era materialista, liberal también y mucho más mundana que la de los demás grupos. ¿Qué planteaban ellos? Porque entre otras cosas, dentro de los fariseos había muchos ricos. La mayoría de ellos eran ricos. Entonces, la postura que ellos tenían o la interpretación que ellos le daban a la riqueza es que era ciertamente un premio de Dios por ellos ser buenos, por ellos hacer las cosas mejor. En ese sentido, entonces, la cosmovisión de los saduceos era una cosmovisión filosófica, materialista y liberal. Por lo tanto, mucho más mundana incluso que la de los fariseos. Pues si nosotros miramos las equivocaciones de los fariseos, tenemos que reconocer que en ese sentido ellos eran más conservadores que estos saduceos. Y tenemos entonces nuestra tercera escuela, dentro de muchas otras, pero solamente estas tres, tenemos la tercera escuela y es la escuela de los esenios. La escuela de los esenios, que no es muy mencionada en la escritura, mis queridos hermanos. Bueno, esta escuela de los esenios aparece desde la revuelta de los macabeos,
entre otras cosas, no lo encontramos en la Biblia, Reina Valera, nuestra Biblia, no encontramos el libro de los Macabeos, pero sí se encuentra en la Biblia Dios habla hoy, y no se encuentra en nuestra Biblia porque fueron considerados libros apócrifos, es decir, que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, por eso no se encuentran. Pero es importante a nivel de historia acercarse uno a esos libros, porque le ayudan a uno a entender a nivel histórico la historia de Israel, a nivel cultural, ¿cierto? A nivel cultural de los judíos como tal. Entonces, desde la revuelta de los Macabeos, que fue una de las revoluciones que hubo dentro de los judíos en el año 166 a 159 antes de Cristo, ese grupo de los esenios apoyó esa revuelta, pero sus resultados finales ellos no los compartieron. Entonces los esenios se retiraron al desierto para preparar, según ellos, el camino del Señor, bajo el mando de un líder maestro de la justicia. De manera que ellos establecieron su propio sistema, su propia forma, su propio grupo de vida y su propia manera de vida, su propio sistema de valores de vida, hermanos, prácticamente en el desierto, porque ellos conformaron un grupo más que todo aislados de la sociedad, mis hermanos. Entonces, por ejemplo, si alguien deseaba ser miembro de esa comunidad, él tenía, o esa persona tenía que ser instruida, aceptada y luego pasar 3 años de prueba para poder ingresar definitivamente a esa comunidad. Imagínense ustedes, pues. A los que hacían el juramento y entraban en la comunidad, se les exigía una vida entera de estudio de la ley, humildad, disciplina. Ellos, por ejemplo, no volvían a jurar, pues estaban obligados a decir siempre la verdad. Tremendo, ¿no? También ellos, los bienes que ellos tenían, que este grupo tenía, los bienes pasaban a ser parte de toda la comunidad. Y al igual que los frutos del trabajo personal, se distribuían según las necesidades de cada uno, dejando una parte para auxiliar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a las mujeres solteras de edad, a los desempleados, a los forasteros y a los esclavos fugitivos que, sin ser integrantes de la comunidad, requerían ayuda. También en este grupo se imponía la observancia de un estricto código de disciplina cuya base era la corrección fraterna mutua. Es decir, que entre este grupo se promovía mucho la ayuda entre ellos como tal. Es decir, pues que si había que corregir una situación, algo que fuera contra la falta, contra la moralidad del grupo, contra la ética del grupo, entonces era corregido. Mis hermanos, por último, y entre las cosas que ellos imponían allí, este grupo, tenemos que por lo general las mujeres eran aceptadas dentro de la comunidad y los hombres practicaban el celibato toda su vida. Aunque según Josefo, una parte de los esenios sí permitían el matrimonio. Mis hermanos, de esta manera podemos entender un poquito por qué Pablo se está refiriendo aquí en el versículo 8, de que los hermanos de la iglesia en Colosa y sus alrededores, y por supuesto también nosotros, tenían que cuidarse de las filosofías. Ahora, de las filosofías que habían estas 3 escuelas, pero seguramente habían otros grupos más. El punto, mis hermanos, es que si lo que encontramos en común aquí es que estos grupos, hermanos, inventaban unas aparentes verdades aparte de las sagradas escrituras, mis hermanos. Y entonces el apóstol Pablo está recordando que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Mis hermanos, podemos decir también que otra estrategia de engaño no solamente eran las filosofías, sino también los conceptos fraudulentos.
Miren el versículo 8 y en la parte B. El apóstol utiliza no solamente filosofías, sino que además agrega otro puntico ahí. Y huecas sutilezas. Y huecas sutilezas. La palabra hueca ahí, hermanos, es algo vano, algo vacío, algo que no tiene ninguna utilidad, mis hermanos. Y el término sutileza es algo que es engañoso, fraude. Es hacer que alguien crea una falsedad. Es de ahí donde sale conceptos fraudulentos. Hermanos, bueno, tal vez para nosotros hoy la parte filosófica no nos haga mucho daño, o puede que sí, ¿cierto? A menos que, digamos, hayan personas que académicamente se estén muy interesados por la parte académica y por lo tanto, digamos que estos tipos de pensamientos o filosóficos están muy dirigidos a distorsionar ciertamente la mente de los académicos como tal. Pero aquí yo creo que en los conceptos fraudulentos, hermanos, en aquello que no tiene fundamento realmente, yo creo que vamos entrando mucho más personas en ese sentido. Hermanos, es tan fácil enredar las verdades, contaminar las verdades bíblicas, mis amados hermanos. Es tan fácil hacerlo y hacerle creer a las personas lo que no es verdad, lo que no es correcto, mis hermanos. Hermanos, sostengo un pensamiento y es que muchos problemas mentales hacen parte precisamente de las dificultades de tipo espiritual. Y de tipo espiritual, ¿saben por qué, hermanos? Porque hay algo bastante profundo en lo que nosotros aprendemos cada día, mis hermanos. Lo que nosotros aprendemos cada día determina el comportamiento nuestro. Por lo tanto, si nosotros, hermanos, en nuestra mente no tenemos la palabra de Dios o tenemos mentiras colocadas en la palabra de Dios, y tengo que decirles, hermanos, hay muchos creyentes, hermanos, dentro del sector cristiano, dentro del sector de la iglesia, hay muchos creyentes que les enseñaron doctrinas erróneas, doctrinas tergiversadas, mis queridos hermanos. Y se los digo porque uno como pastor está atendiendo consejería muy continuamente. Y una de las cosas que uno descubre muy a menudo es que en la manera de pensar de las personas hay una gran confusión de lo que les enseñaron. Hermanos, tenemos que ser cuidadosos en ese sentido porque es una estrategia diabólica, es una estrategia del mundo para engañar a los creyentes. Aquello que es vano, que es vacío, aquello que no tiene ninguna utilidad. Aquello que se busca, mis hermanos, es que las personas crean lo que no es verdad, lo que es falso, mis hermanos. Pero otro aspecto importante también, otro engaño también que utiliza el mundo, mis hermanos, para engañar al creyente, es las prácticas tradicionales. Miren el versículo 8 en la parte C, cuando dice, según las tradiciones de los hombres. ¿Se dan cuenta? Según las tradiciones de los hombres. Hermanos, ¿qué es una tradición? Una tradición no es otra cosa, hermanos, que prácticas de larga trayectoria, prácticas que han sido heredadas de autoridades que se consideraban respetadas. Eso es las tradiciones. Esto lo hacía mi abuelo, entonces yo lo hago también y espero que mi hijo lo haga también. Esto siempre se ha hecho en nuestra familia, entonces lo hacemos. Hermanos, estamos hablando de prácticas tradicionales, pero que no son precisamente conforme a la verdad bíblica. Y hermanos, Pablo menciona un cuarto aspecto, una cuarta estrategia de engaño, mis hermanos, y son los valores antibíblicos. Estamos en el mismo versículo 8, en la parte D.
del versículo. Pablo menciona conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando hablamos de los rudimentos del mundo, una buena manera, hermanos, de poderlo comprender un poco mejor es mirar cómo lo traduce la Biblia Las Américas. La Biblia Las Américas habla de los rudimentos del mundo como conforme a los principios elementales del mundo. Y cuando habla del mundo, hermanos, no está hablando aquí del universo como tal, de las estrellas, de la luna, porque hay veces pensamos eso, pensamos que se está refiriendo exclusivamente a los astros y todas estas cosas. Hermanos, aquí está mencionando a las personas que constituyen o habitan este mundo y que sus valores, costumbres y creencias están en rebeldía contra su creador. De manera que, mis hermanos, el mundo, que son los hombres que habitamos en este mundo, mis hermanos, han inventado un sistema de valores, un sistema antibíblico, hermanos. Han inventado un sistema, una cosmovisión diferente a la judeocristiana y que por lo tanto, hermanos, lleva a los hombres a caminar en una dirección opuesta a la dirección que el Señor quiere que nosotros sigamos. De manera que, mis hermanos, vean ustedes, es aterrador uno pensar en que Pablo, o más bien el Espíritu Santo por medio de Pablo, nos dé tanta información tan solo en el versículo 8. Tanta información en el versículo 8. Así que, mis hermanos, vamos a dejar aquí. Entonces hemos mirado hoy, hemos recordado que la filosofía es una de las herramientas utilizadas para engañar a los creyentes y debemos cuidarnos de eso. Bueno, de las filosofías que son las distintas maneras de pensar aparte de la verdad de Dios, hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos ser personas muy apegados a la palabra de Dios, ¿cierto? Los conceptos fraudulentos, versículo 8, los valores antibíblicos, mis hermanos, que utiliza el mundo. Hermanos, debemos nosotros ser muy vigilantes. Ven ustedes cómo Pablo está diciendo claramente en el versículo 4. Y esto les digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Versículo 4. Y está en línea con el versículo 8. Mirad, vigilen, examinen, estén muy alertas. ¿Por qué, Pablo? Para que nadie los engañe. Sí, Pablo, ¿cómo así que para que no nos engañen? Y Pablo responde, sí, señores, hay manera de engañarlos por medio de las filosofías, por medio de las becas sutilezas, por medio de las tradiciones de los hombres y por medio de los rudimentos del mundo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, por favor, te pedimos que nos ayudes a recepcionar en nuestros corazones estas advertencias que tú nos haces, bendito Dios. Y Señor, pudiéramos decir nosotros, bueno, pero ¿cómo defenderse? ¿Cómo defenderse de esto? Bendito Dios, precisamente nos has indicado, Señor, cuál es la manera de defendernos, y es estar atentos, estar vigilantes, estar atentos, Señor, a la cruz, estar atentos, Señor, a las verdades que nos han sido dadas, Señor, en tu bendita y gloriosa palabra. Te quiero, Señor, rogar por la iglesia, por los hermanos, por cada hermano, hermana de la iglesia, Señor, para que tú, por favor, nos fortalezcas a todos en la fe. Para que, Señor, tú nos sigas fortaleciendo, Señor, en la medida que seguimos estudiando, oh bendito Dios, tu bendita y gloriosa palabra. Te doy gracias, Señor, por el buen ánimo de la iglesia. Gracias, Señor, por la convicción de la iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias, oh Dios eterno,
por el cuerpo local de creyentes donde nos has puesto, Señor, para ayudarnos los unos a los otros. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor me les bendiga y estaremos de nuevo viéndonos si el Señor así lo permite. Bueno, los estudiantes, no olviden, sábado 4:30 tenemos nuestra clase. Seguimos